Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 20 en adelante. ¿Qué guerra esa? La de dudar de Dios, de los principios de Dios, cuando se presentan las dificultades, las pruebas, las dudas. Pero Dios habla, confirma siempre su palabra, su obra, su elección. Y todo lo que resta es, y lo que vamos a leer ahora, es increíble cómo Dios, hermanos, habla por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra también. Y quiera Dios que, hermanos, vayamos superando todo ello. Y por eso el llamado que vamos a leer aquí es precisamente a estar bien parados en los principios de Dios. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 4, verso 20, la palabra del Señor dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Yo no sé si agarró la lectura, si la entendió, pero precisamente lo que hemos leído está ese llamado a estar bien parados o firmes en los principios de Dios. Precisamente, hermanos, esto que hemos leído, y desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4, se habla sobre el llamado y el inicio de la misión dada a Moisés para ser el libertador del pueblo de Dios. Pero que, sin embargo, hermanos, a lo que ya hemos leído aquí, vemos de que no fue muy agradable el asunto. Que tal vez al principio todo fue bello: recibir un llamado, recibir una visión, escuchar la voz de Dios, recibir de las manos de Dios precisamente, hermano, la habilitación, la capacidad para poder desarrollar tal misión. Pero sin embargo vemos que de repente como que las cosas se dan vuelta y no comienza a ser agradable precisamente este camino, porque de ahí en adelante todo le salía mal y las cosas, en vez de mejorar, le comenzaron a empeorar. Ya lo vamos a notar este detalle. Pero cuando yo no pensaba en esto precisamente, hermano, ¿cuántos en estos momentos, hermano, le está pasando cosas así? ¿O cuántos ya han pasado situaciones como estas, hermano, de las que estoy señalando, que han sido llamados por Dios? ¿Han sido llamados por Dios, sí o no? No todos. ¿Son convertidos o no son convertidos? Entonces, ¿han sido llamados por Dios, sí o no? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué están sucediendo? Es increíble.
Porque situaciones como esta que vamos a leer aquí o hemos leído son situaciones embarazosas que cualquiera, hermano, le dan ganas de salir corriendo. O como que se les abre los ojos y dice, realmente esto es pura mentira, pura falsedad, esto es pura falacia. Porque pareciera ser que estamos desprotegidos y pareciera ser que no hubo un Dios que estuviese ahí protegiéndolos. ¿Les ha pasado, sí o no, situaciones así como estas? ¿Y verdad que se le ha pasado por la mente lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Claro que sí, a todos, a todos. Precisamente, hermano, viene la lección de esto. Y es ahí donde se conforma ese llamado tan importante y tan apremiante para nuestras vidas. Para que a la hora que nos sucedan tales cosas, hermano, ahí los principios de Dios estén ahí vibrando en nuestros corazones. Y sean las que nos mantengan firmes y fuertes. No solo para enfrentar, sino para vencer precisamente todos los obstáculos, hermanos, o paredes que se levantan y que pareciera ser que se nos viene encima. Voy a entrar a los detalles aquí. Fíjense que si usted notó la lectura, Moisés recibe el llamado de servir al Señor, de ser el libertador. Y este hombre, después que recibe el llamado, obedientemente toma a su mujer, toma a sus hijos y emprende precisamente la misión. Y va hacia Egipto a realizar la tarea que se le había encomendado. Y dice claramente, hermanos, en el verso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Hermano, yo cuando estaba leyendo estas cosas, ¡pum!, me golpea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque fíjense que ahí la narración hace ver, hermano, que no son otras circunstancias las que le aparecen a Moisés. Que les muere el burro que llevaban los niños, o que escasea el agua, escasea el alimento, o que se rompió una pata el burro, a saber qué cosa. Lo increíble es que Dios mismo lo atropella cuando él obedientemente sale a realizar la obra. ¿Qué le parece esa situación? ¿Ah? Dios mismo lo atropella y dice ahí, casi lo mata. Es tremendo eso. Es tremendo, hermanos. Es parecido precisamente a Job, que estando en una circunstancia, hermano, adversa, embarazosa, se le vinieron, hermano, en cadena los problemas. Muerte de sus hijos, hermano, se le pierde todas las heredades que tenía, todas las posesiones que tenía. Inmediatamente la esposa contra él, inmediatamente una sarna. Hermano, como que en ese mismo día se le vino todo el descalabro, como una maldición. Y la mujer le dice, bendice a Jehová y muérete. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Le serviste fiel a Dios, fuiste fiel a Dios y mira con qué te paga. Qué tremendo estas cosas. Pero dice en el verso 25, voy a ser concreto, en el verso 25, cuando Dios sale al encuentro y lo quiso matar, dice el verso 25, entonces su esposa Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres
o tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Precisamente, hermano, aquí es donde está el llamado a estar bien preparados, estar armados de los principios de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido, hermano, que inmediatamente que Dios ataca a Moisés y que casi lo mata, y en esos mismos momentos, minutos, segundos, aquella mujer corre, agarra un cuchillo, un pedazo de pernada afilado, y va y toma a su hijo primogénito y le corta el prepucio. Es decir, circuncida al hijo primogénito de Moisés, y ahí cesa precisamente la violencia, y ahí Dios se aleja y lo deja vivo. Es decir, que lo que lo libró a Moisés de la muerte fue precisamente el llegar, hermano, a labrar los principios de Dios en la vida práctica de Él. Es decir, hermanos, si ustedes recordarán, Dios cuando hizo el pacto con Abraham, luego lo transmitió a Isaac y a Jacob. Acuérdense que con ellos y con Abraham, o con ellos, estos patriarcas, Dios estableció un pacto con ellos, y ese pacto fue sellado precisamente con la circuncisión de todos los primogénitos de los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan que había ya un pacto? Y como señal de ese pacto era precisamente la circuncisión. Y que todo hijo de Israel, el primogénito, tenía que ser precisamente circuncidado, o los hijos de Abraham, pues. Y todos vinieron cumpliendo ese requisito. Sin embargo, Moisés no lo había cumplido. Ahora no se sabe realmente qué fue lo que pasó ahí. No se sabe, hermanos, acordémonos que Moisés fue creado, hermanos, en Egipto, bajo otros principios. Tal vez no tuvo oportunidad, hermanos, de escuchar los principios de Dios, de profundizar en ellos. O posiblemente lo sabía, pero como su esposa no era israelita, sino que era precisamente madianita, hija de un sacerdote de ídolos. No se sabe, hermano, que por no entrar en conflicto, tal vez ella no circuncidó a su primogénito. Pero ¿saben qué? No importa cuáles fueron las circunstancias por las cuales Moisés no circuncidó a su primogénito, porque delante de Dios no hay justificación. ¿Lo escucharon? No hay justificación. Si fue por ignorancia, si fue por alguna circunstancia o por alguna oposición, no importa. Moisés no cumplió y casi Dios lo mata. Que miren, hermano, Dios quiere de nosotros todo, no a medias. Dios no nos quiere a medias, porque eso es una relación mediocre y que lo va a llevar a usted a una vida espiritual mediocre, como posiblemente está. Por eso Dios es exigente. Y un hombre que iba como libertador, pero desobediente a Dios. Un hombre, hermanos, que iba como libertador, como el enviado de Dios, pero ignorante con respecto a la voluntad, a los pensamientos de Dios. No se podía. Y Moisés creía que él lo llevaba todo. Tuvo la revelación, tuvo la visión, hasta capacitación y habilitación, ¿se acuerdan? Le dio una vara. El Señor le dice: ¿qué tienes en tus manos? Esta es la vara en la que uso precisamente para arriar las ovejas. Entonces con esa vara vas a libertar a mi pueblo de Egipto. Con esa vara vas a hacer maravillas en Egipto.
con esa vara vas a doblegar el orgullo, el corazón, la corona de Faraón. Diga gloria a Dios. Llevaba, hermano, un misil ese hombre. Llevaba un armamento pesado en esa vara. Parecía que todo lo llevaba bien y emprende el camino y de repente en una posada, dice, quiere decir tal vez les agarró la noche y entraron a algún lugar y preparándose tal vez para descansar, cuando aparece Jehová, aparece Dios y lo quiere matar. Si usted ve ahí, hermano, el que hace la circuncisión no es Moisés, sino que la hace precisamente su esposa, Séfora. Y el mandato era que lo tenía que hacer el padre. Pero ¿por qué no lo hizo Moisés? Imagina usted, hermano, cómo estaba quedando Moisés con la paliza que le estaba dando el Señor. O porque fue el momento, hermanos, que cuando mira a la mujer que aquel hombre se está muriendo, corre y circuncida precisamente al hijo primogénito. Pero ¿saben lo que se mira ahí? Lo apremiante de que nosotros estemos firmes y bien parados en los principios. ¿Saben qué? Nos comportamos como insensatos, como bobos. Cuando, hermanos, vienen problemas en nuestra vida, nos comportamos como personas desorbitadas, nos comportamos como locos. No somos tolerantes con las circunstancias adversas. No somos de las personas que decir, bueno, me está sucediendo, estoy bajo una gran tormenta, pero Dios está conmigo y Él me va a librar. Y aunque aquello no esté zarandeando, al igual que aquella figura que Jesús estaba precisamente en la barca, y aunque la tormenta era fuerte y la barca estaba a punto de romperse, pero Jesús estaba ahí. Y Jesús está con nosotros. Y aunque la vida suya, su barca esté a punto de romper, no se va a romper, porque Jesús está con usted. Solo espere, solo confiese esa promesa. Pero cualquier cosita, hermanos, nos enojamos, nos perturbamos todos. Por cualquier escándalo, por cualquier enfermedad, por cualquier situación que se dé, no somos tolerantes. Y ahí precisamente se refleja lo falto de principio que hay en su vida. Este hombre fue sorprendido, hermano. Pero inmediatamente, tanto él como la mujer supieron del principio. Actuaron inmediatamente. Actuaron, fueron diligentes en ponerse las botas, aleluya, para estar bien parados. Fíjense que esto es parecido a lo que sucedió en el libro de los Hechos. Ustedes notarán, hermanos, que Jesús les prometió el Espíritu Santo a los discípulos. Y dice que estaban en un aposento alto orando 120 personas. Y todos los días orando y orando, ayunando y orando, ayunando, ministrando la palabra. Y dice que ministraban al Señor, habla de las alabanzas y nada. Y qué tremendo eso, que no suceda nada. Y no sucedía nada. Hasta que uno de los discípulos, hermanos, como que se le enciende el foco de aquí, la luz. Y se va a las escrituras. Algo está fallando. Y de repente, el Señor habló de 12 apóstoles. Solo hay 11. Porque uno de ellos fue Judas. Además que traicionó, se fue a matar. Entonces falta uno. Hay que reponer a ese número. Entonces viene Pedro y se levanta delante de la congregación. ¿Saben por qué la promesa está tardando, queridos hermanos? Leyendo las escrituras encontré que el Señor había levantado 12 apóstoles
pero solo habemos 11. ¿Y saben por qué no viene el Espíritu Santo? Porque no hemos repuesto precisamente, no hemos añadido precisamente ese número 12. Así que dentro de vosotros vamos a elegir a ese personaje. Busquen, y comenzaron los requisitos, busquen personas que hayan estado desde el principio con el Señor, que lo hayan conocido y que anduvieron con el Señor. Salieron 2. ¿Quiénes eran? Matías y uno llamado Justo, parece. Pero llamaron a 2, echaron suerte, pidieron la dirección de Dios y la suerte cayó sobre Matías. Y cuando se completó el número, entonces Pedro dice, ahora sí, agárrense que en estos días viene el Espíritu Santo. Y cuando menos pensaron, estaban orando y de repente un gran temblor, un gran viento y de repente fuego, hermano, descendiendo sobre ellos. Y inmediatamente las lenguas, aleluya, diga gloria a Dios, corrigieron la deficiencia. En vez de echarse a lamentar, en vez de echarse a murmurar, a criticar, en vez de enojarse, en vez de tirar veneno, mejor hay que reflexionar, mejor hay que ver que hay que superar aquí. Y los 2 corrigieron. Uno inmediatamente a circuncidar al niño. Y allá en el libro de los Hechos, a reponer precisamente el número 12, la plaza vacante que había dejado Judas. Esa es la lección que nosotros tenemos. Esa es la lección que nos da precisamente las Escrituras, que nosotros debemos de reflexionar en los principios de Dios. Miren, hermano, actuamos como que si no nos importan los principios de Dios. Se anteponen nuestro orgullo, se antepone, hermano, nuestros conceptos, se antepone el enojo, se antepone, hermanos, ya ¿cómo decirle? Ya la entrega precisamente a destruir. Empecinados y cerrados de que yo quiero saber por qué sucedió y por qué no pasó esto y entonces Te voy a decir lo que le dijo el Señor a Pedro cuando preguntó por Juan, cuando venía atrás Juan. Ya saben la respuesta, ¿no? Vaya, no se las digo pues para que no se incomoden. Pero esto es tremendo. Y mire, le voy a poner otro ejemplo. En el capítulo 5, siempre el libro de Éxodo, es que es increíble lo que le pasaba a Moisés, hermano. El Señor lo agarró a coscorrones. Verso 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Después que casi lo mata el Señor y las cosas se arreglan, hermanos, llega a Egipto, se encuentra con Aarón su hermano, le transmite la visión y se van donde Faraón. Van con la fe, aleluya, van con la fe que ese corazón iba a ser taladrado por la palabra de Dios. Y cuando están frente a Faraón, convencido que aquel hombre iba a decir que sí, Faraón, palabra de Jehová, deja ir a mi pueblo. Y aquellos se quedaron pendientes, la reacción de Faraón. Creyeron que se iba a levantar, sí, llévenselos. Nada. Mandó a llamar a los capataces. ¿Y cómo es esa onda de Jehová y de Dios que quieren servir en el desierto? ¿De dónde salió esa onda?
Pues yo no sé, ahí andan hablando que ha venido un libertador. Lo que pasa es que están ociosos. Por eso piensan así. ¿Saben qué? Duplíquenle el trabajo. Y ahora con espada. Y el que no obedezca, mátenlo. Es decir, se empeoraron las cosas. Y el pueblo se enojó contra Moisés y contra Aarón. Y lo que acabamos de leer, ustedes tienen la culpa. Ahora nos han hecho abominable delante de Faraón. Mejor no hubieran hablado que Jehová los envió. Y miren lo que ha pasado. Ustedes andan tranquilos ahí, a ustedes nunca les pasa nada. Esa es la mentalidad de la gente, que los ministros andan tranquilos. Que Dios les diera a ustedes un día de ser un ministro. Supieran lo que es estar en este púlpito, no aguantarían ni una hora. Y Moisés y Aarón, hermano, y lo peor es que los sacan y se quedan en la puerta porque mandan a llamar a los capataces. Hoy sí, les va a decir a los capataces que dejen ir al pueblo. ¿Qué va a hacer, hermano? Cuando salen los capataces bravos, ustedes son los culpables. Ahora es peor la cosa. Ustedes han encendido la ira de Faraón. Se han empeorado. Ahora el pueblo va a sufrir más. Váyanse de aquí. Entonces Moisés, verso 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Los que han leído las escrituras, hermanos, recordarán que Dios le habló pero clarísimo a Moisés. Van a ir a hablarle a Faraón, y Faraón al principio no va a querer soltar al pueblo, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. No va a ser fácil la tarea, no va a ser así nomás. El pueblo va a salir con brazo fuerte, va a salir con mi brazo fuerte. Van a salir como huyendo de aquí, van a salir con señales, con prodigio, van a salir con mi poder. Se lo dijo a Moisés, que Faraón iba a endurecer cada día, y cada vez que hablara con Faraón, más peor iban a ser las cosas. Se lo dijo. Es decir, es increíble que a Moisés ahora le estuviese diciendo: Señor, ¿para qué hablé? Tú me dijiste, hablé, y hoy peor las cosas. En vez de liberarlo, ahora es peor la cosa. ¿Para qué me enviaste? Y ahí el Señor, si usted lee más adelante y lea lo mejor en su casa, le vuelve otra vez el Señor por misericordia. En vez de matarlo ahí, como Dios es misericordioso, siéntense los dos ahí a volverles a programar. A ustedes los vamos a volver a volverle a reprogramar los principios de Dios, el llamado de Dios. Siéntense ahí. ¿Qué te dije, Moisés? Te dije claramente que las cosas no iban a ser así nomás, que por tu linda boca o tartamudeando aquel iba a tener misericordia. ¿Qué va a hacer? Yo te dije que se iba a empeorar. Esto son cuestión de días, de meses, no es así nomás, porque yo tengo un plan. Yo tengo un propósito. Bueno, sí, así es la cosa, pues. Pero lo que vemos ahí, hermano, es precisamente, por eso Pablo exhorta diciendo: no seáis tardos para oír. Que no seamos tardos, como que somos tardos para oírlo, para tener los principios de Dios. Somos, pero así, miren, para echar el veneno. Somos así para destruir. Somos así, hermano, para denigrar. Somos así para como los sapos. Para, hermano, grabarlo en la mente. Somos tardos. No sabemos escuchar.
tremendo. Tardos. Yo a nadie les dije que iba a ser fácil la cosa. Por eso dice que el cristianismo en Apocalipsis no es para los cobardes. El cristianismo son para valientes. El cristiano tiene que ser valiente y fue diseñado para ser un soldado, fue diseñado para triunfar, para vencer, y para ello necesita esfuerzo y necesita ser valientes, porque los cobardes no entrarán. Dios habla clarísimo, hermanos. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando a Gedeón, hermanos, recibe el llamado y le dice que arme su ejército, todo el pueblo, hermanos, se armó, y todo el pueblo dijo a una voz: iremos contigo, porque Dios te ha hablado, Gedeón. Y aquel bien contento cuando se da cuenta que iban 100,000, no sé cuántos miles iban acompañándolos, pero en el camino fue donde Dios lo detuvo y le dijo: mucho pueblo llevas. ¿Y sabes qué? Dentro de ese pueblo hay gente que va a contaminar a los otros. Ahí va gente cobarde, ahí va gente doble ánimo, ahí van ustedes, ahí van ahí va de todo ahí. Eso hay que meterlos en una ¿cómo se llama? Zaranda. Hay que colar eso. Vamos a hacer la primera colada. Levanta tu voz y diles que se regresen los miedosos, los cobardes. Qué decepción, hermanos. Ahí se le partió el ejército. Se fueron más de los que venían. Y el Señor dice: no te preocupes, porque si esos cobardes y esos de doble ánimo hubieran seguido con el pueblo y con este ejército, los contaminan. ¿No se han fijado ustedes, hermanos, cómo la influencia que tienen los cobardes y los de doble ánimo? ¿Cómo influencian a los demás? Contaminan a los demás. Miran a un personaje de fe. Imagínense que este personaje es de fe. Imagínenselo. Yo no lo conozco al hermano. Pero usted imagínense que es de fe este hermano. Y yo soy de doble ánimo. Imagínense. Y cobarde. Hermano, cuidado, hermano. No se mete. Usted tiene que ser prudente, hermano. Uy, cuidado. Y no se enrole con eso, hermano. Y cuidado. Hasta que lo contamine. Porque aquel comienza a escuchar más a mí que escuchar la voz de Dios. Y entre más me escucha a mí, menos escuchar la voz de Dios, hasta que ¡pa! Y ya lo contamine. Y este contamina al otro. Y la cosa que es una plaga. Agarren a todos los plagosos. Hay que fumigarlos. Unos se enojan, otros ríen. Para los que se enojen, ¿qué me importa? Y para los que se ríen, espero que no se distraigan y entiendan que esto es serio. Ríanse, pero entiendan que esto es serio. Tenemos que estar bien armados con los principios de Dios, porque el diablo es astuto, es sutil, es mentiroso. Tiene el arte para romper, tiene el arte para destruir, tiene el arte para introducir sus mentiras, tiene el arte para dividir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros hemos de estar bien armados y bien puestos los pies, hermanos, firmes en los principios de Dios. Les voy a recomendar un libro, se llama El Progreso del Peregrino. Precisamente en El Progreso del Peregrino, en cada etapa que él va encontrando, hermanos, va encontrando un sinnúmero de obstáculos, y cada obstáculo más grande, más peor, y las cosas iban empeorando, pero iba venciendo con los principios de Dios. Sí, se le acercó un evangelista y con los principios de Dios, que cuando le sucedió esta cosa adversa, así dice las escrituras: tú sigue adelante, tú sé valiente. Y aquel seguía, y cuando se le aparece un gran león que casi lo devora, inmediatamente toma la espada del Espíritu y vénselo.
hablando siempre de los principios de Dios. Lean ese libro, El Progreso Peregrino, pero lean más las Escrituras para que se armen. Por eso Pablo decía, armaos de este pensamiento. Empero nosotros ahora tenemos que la mente de Cristo. Debiéramos de tener la mente de Cristo, los principios, la palabra de Dios, para poder estar listos para la batalla que enfrentamos cada día, para detener los dardos de Satanás que quiere meter dudas, que quiere desestabilizarnos emocionalmente, espiritualmente, moralmente, y etcétera, y etcétera. Yo no digo que no den ganas de salir corriendo, ¿verdad, hermano? No, pues sí, sí o no. A mí me dan ganas de salir corriendo, yo no le digo que no. Dan ganas de salir corriendo. Dan ganas de tirar la toalla como lo hizo Pablo. Claro que sí. Sucede lo que le sucedió a Moisés, claro que sí. Pero una cosa es que sucedan eso y otra cosa es estar armado. En el sentido que aunque podemos ser zarandeados, así como a Pedro se le dijo, mira Pedro, han pedido permiso para zarandearte y te van a mecer como mece el viento, ¿qué? El maíz, el maicillo, las plantitas esas, así te van a zarandear, así te van a sacudir fuerte, pero confiado. ¿En qué? En la promesa, en los principios. Y el muchacho Pedro, porque era un joven en ese momento, ¿usted sabe lo que pasó? Sucedió lo que dijo el Señor Jesucristo. Negó al Señor 3 veces y como señal le cantó el gallo. Pero había retenido los principios. No tomó la decisión como la que tomó Judas. Aquel se fue a ahorcar, no. Ahí, todo tembloroso, con una culpabilidad tremendísima de haber negado al Señor, pero ahí estaba. ¿Qué decir tú, Pedro? Le decían los discípulos, sí está bien lo que vos decís, magnífico, que iba a andar opinando, hermano. Si sabía lo que había hecho. Y llegaba el otro discípulo, mira Pedro, sí, claro que sí. No, hay que ser valiente, claro que sí. Hasta que esperó el Señor y el Señor llegó, usted ya sabe lo que pasó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Metí las 4, Señor. Pero estuviste firme. No te fuiste a ahorcar como lo hizo Judas. ¿No te mataste? ¿No perdiste tu alma? ¿Me esperaste? Qué bendición esa, Porque había retenido la palabra de Dios. ¿Entiende ese detalle? Imagínense la acusación de los demás. Ay, Pedro, el gran Pedro, miren el valiente Pedro. Miren el valiente Pedro, le cantó el gallo a Pedro. Pedro cobarde, 3 veces se lo dijo el gallo, cacarateando ahí. 3 veces se lo cantó. Cobarde, cobarde y cobarde. ¿Dónde está tu valentía? Pero algo así demostró ese hombre en medio de su cobardía, su fe. Esperó en el Señor, se quedó quieto hasta que se enfrentó con Dios. Fue restituido y después miramos a un gran apóstol brillando y todo porque había pasado la prueba. Y la prueba solo se puede pasar si nosotros estamos armados de los principios de Dios. Amén y amén. Cerremos nuestros ojos. Ya no seamos tardos para oír. Retengamos la palabra de Dios. Cuando la leamos, cuando la escuchemos, Pablo dice, no solo oidores, sino retenedores de la palabra de Dios. Ese es el llamado que recibimos. Porque hay alguien que anda ahí buscando cómo devorar.
Y si usted no está preparado, se lo lleva. Lo va a devorar. Hay que estar firmes. La batalla, hermanos, de nuestra fe está en la mente. Por eso Dios alimenta la mente, porque sabe que Satanás ataca la mente del cristiano. Ese es el campo de batalla. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El campo de batalla es su mente y su corazón. Ahí tirará los dardos Satanás y se aprovechará de cualquier circunstancia para atacar su mente. Es un campo de batalla, una gran batalla la que se libra. Pero hemos sido preparados y habilitados para salir adelante, para triunfar. Y por eso la necesidad de que nos armemos bien de la palabra de Dios, de los principios de Dios, de las doctrinas, para que podamos vencer, que tal vez nos pueden sacudir, pero no nos van a botar, sino que nos vamos a quedar firmes, parados, porque estamos parados sobre la roca. Levante sus manos y dígale: Señor, Señor, aviva la fe en mi corazón, fortaléceme, Señor. Pero también, Señor, de aquí en adelante me apresuraré a escuchar tu palabra. De aquí en adelante voy a retener tu palabra en mis oídos, en mi corazón, Señor. De aquí en adelante habrá una sed en mi vida, una necesidad profunda de escudriñar tu palabra cada día, de armarme cada día de tu palabra, de tus principios, de tu voluntad. Lléname, Señor. Espíritu Santo, sopla. Toca cada mente, cada corazón, límpialo, purifícalo. Danos sabiduría, Señor. Aleluya.